Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de una medalla de oro que conmemora la estatua de Bolívar que está en la plaza de Simón Bolívar, en Bogotá. Es una estatua que tiene su miga, y la medalla también, vais a ver. Hay que decir que esta medalla la va a subastar la Sociedad Numismática de Colombia el día 12 de agosto de 2023. Ya sabéis que yo estuve en Bogotá, estuve en Colombia, fui invitado por la Sociedad Numismática de Colombia y bueno, presencié su última subasta en sala. La verdad es que estuvo muy interesante, hubo remates de total récord. Hacen subastas muy buenas y yo creo que cualquier persona al que le interese la moneda, el billete, la medalla colombiana tiene que seguir estas subastas. Os dejo los 4 PDFs de las 4 sesiones, los dejo en el comentario primero y también en la descripción de este vídeo. Bueno, vamos sin más con lo que es la medalla en sí. A ver, pero antes vamos a retraernos primero, ¿no? La fundación de Bogotá fue en 1538. Y entonces ahí se definió pues la plaza de armas de la ciudad, una plaza muy grande, que hoy en día es la Plaza Simón Bolívar, y bueno, pues cualquiera que ha visitado Bogotá conoce de sobra la Plaza Simón Bolívar, pues porque es un poco el centro neurálgico de la ciudad, siempre lo ha sido, un poco también el centro neurálgico de Colombia, y bueno, pues está justo en el centro de la zona más turística. Entonces, bueno, pues en esta plaza de armas se colocó en el centro una picota, que era lo típico, ¿no? La picota era pues un palo de madera, poco más, ¿no? A veces se colocaba con un rollo, ¿no? Y ahí se impartía justicia. Ya sabéis esa expresión, ¿no? De poner a alguien en la picota. Bueno, pues viene de ahí, de esta práctica castellana del antiguo régimen, que bueno, ya cuando entró la Ilustración, cuando entró, digamos, los periodos constitucionales, se eliminó esta práctica. Porque bueno, pues hoy en día lo llamaríamos en muchos casos juicios sumarios, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, ahí había una picota y bueno, pues esta picota quedó ahí. Lo que pasa es que había otro problema más grande que la justicia, diría yo, en la ciudad de Bogotá, y era el acceso al agua, porque no había un acceso al agua en la propia ciudad. Los bogotanos tenían que ir en esos momentos a unos ríos que estaban más o menos lejos de la ciudad, eran el río San Francisco y el río Manzanares. Hoy en día, como la ciudad de Bogotá ha crecido tantísimo, estamos hablando de una ciudad creo que son 8 millones de habitantes censados, una cosa enorme. Bueno, pues hoy en día esos donde estaban esos ríos, porque hoy en día son canalizaciones, pues han quedado insertos dentro de la ciudad. Pero bueno, en su época no, y bueno, pues la gente tenía que ir afuera a buscar el agua. Entonces, bueno, pues aquí las autoridades castellanas lo que dijeron fue, bueno, vamos a hacer una canalización para poner una fuente en la plaza. Lo cual, bueno, pues no deja de ser una infraestructura muy importante, ¿no? De tener que ir al río afuera, andar varios kilómetros, a poder recoger agua en la propia plaza. Bueno, pues facilitaba la vida de la gente y además pues aumentaba su salubridad, ¿no? Porque podían acceder a más agua. Y esa fuente fue instalada en el año 1583 y bueno, pues ahí quitaron la picota, o sea, le instalaron donde estaba la picota. Bien, ahí quedó la fuente hasta el año 1775. Yo en otras fuentes he visto que en el siglo XVII, creo que 1683. Bueno, sea siglo XVII, sea siglo XVIII, la cuestión es que con el paso del tiempo lo que hicieron fue remodelar esta pila, esta fuente, y la hicieron más grande, más ornamentada, y ya pues hicieron una fuente, más ornamentada, que pusieron en la parte de arriba una estatua de San Juan Bautista. Esta fuente, la que tenía así ornamentada con la estatua de San Juan Bautista, se encuentra hoy en el Museo Colonial de Bogotá. Museo Colonial que debería llamarse Museo Virreinal, pero bueno, pues ahí quedó como Museo Colonial. Y además esta fuente pues tenía pues una cuestión bastante interesante, y es que le llamaban el mono de la pila a la estatua de San Juan Bautista. ¿Por qué? ¿Porque parecía un mono? No. A ver, la estatua no tenía color, pero estaba claro que era una persona extranjera, o sea, no parecía un bogotano, tenía estos rasgos así un poco idealizados, ¿no? Y con el pelo lacio, liso.
bueno, pues la gente lo entendía como eso, como un extranjero, como una persona rubia, y en Colombia a los rubios les llaman monos. Entonces, bueno, pues quedó ahí como el mono de la pila, pero no mono porque fuese como un animal, sino porque era, pues eso, una persona rubia o que los bogotanos interpretaron como rubios. Y de hecho hay una expresión muy bonita que es la de vete a quejarte al mono de la pila. Según he podido leer, esta expresión proviene de que claro, las madres mandaban a los niños a por agua a la fuente y los niños pues se quejaban. Bueno, pues, que no nos hemos quejado, ¿no? Cuando nuestras madres nos han mandado a hacer cualquier recado, ¿no? Pues los niños se quejaban y entonces le decían, bueno, sí, tú vete a por agua y te quejas al mono de la pila. Entonces, bueno, pues ahí quedó esa expresión en Bogotá de vete a quejarte al mono de la pila. Bien, bueno, pues ahí estaba la fuente en el centro de la plaza con este mono de la pila, ¿no? Esta estatua de San Juan Bautista. Y así quedó, así llegó pues la independencia de Colombia y bueno, pues lo que era la plaza de armas, que se llamaba la Plaza Mayor, pasó a ser la Plaza de la Constitución, a pesar de que la gente la seguía llamando la Plaza Mayor, bueno, pues era la Plaza de la Constitución. Pero todo seguía igual, ¿no? Pues ahí acontecía lo de siempre, pues corridas de toros, ahí acontecía el mercado, y ahí pues era la vida diaria pues de los bogotanos, ¿no? Básicamente, era un poquito, como digo, el centro neurálgico de la ciudad. Y bueno, pues así pasaron unas cuantas décadas. La historia continúa no en Bogotá, sino en Europa, porque por allí estaba un empresario, un millonario colombiano que se llamaba París Ricaurte. Este hombre, se llamaba José Ignacio París Ricaurte. Este hombre era un millonario, era un filántropo y tenía mucho amor por la República de Colombia, lo cual era más o menos normal, era y sigue siendo más o menos normal en América, que la gente a las que les fue muy bien en la vida se dedicaban a hacer unas obras sociales en sus propias ciudades, ¿no? Y también, engalanaban un poquito la ciudad. Conozco varios casos, ¿no? Pues de millonarios que hicieron hospitales para huérfanos o que hicieron también colegios, este tipo de cosas, ¿no? Y también pues que hicieron grandes donaciones a las ciudades, ¿no? Pues, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora Simón Patiño en Sucre, ¿no? Pues ese estilo de personas. Aunque Simón Patiño, ya es del siglo XX. Pero bueno, ya me entendéis que, era algo más o menos normal en América. Entonces este hombre, José Ignacio París Ricaurte, estaba por ahí en América y en Europa, se le ocurrió hacer una estatua de Simón Bolívar y donársela a Colombia. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque él, personalmente, había sido amigo íntimo de Simón Bolívar. De hecho, a París Ricaurte se le entiende como uno de los próceres de la patria colombiana. O sea, es una persona muy relevante. Claro, alguien puede decir, tampoco es que sea una cosa muy original, ¿no? Hacer una estatua de Simón Bolívar y donársela a Colombia. O sea, hay decenas y decenas de estatuas de Simón Bolívar. Bueno, pues no era así. De hecho, en su momento, en 1843, no había ni una sola estatua de Simón Bolívar en todo el mundo. Nadie la había hecho. Así que, este hombre emprendió la empresa de promocionar y de financiar la primera estatua de Simón Bolívar, que hoy en día hay, yo diría que centenares repartidas por todo el mundo, ¿no? Es una de las personas más influyentes de toda la historia de la humanidad, sin ningún tipo de duda. Entonces, hay estatuas por todas partes y muchas veces estos países, los que llaman los países bolivarianos, ¿no? Los países que entienden a Simón Bolívar como su libertador, se preocupan de entregar a otros países, ¿no? Como un símbolo, como un acto de hermandad, ¿no? Pues les entregan estatuas de Simón Bolívar. Pero en ese momento no había ninguna. Entonces lo que hizo fue, contactar con un escultor italiano que se llama Pietro Tenerani. Y este escultor era ya muy famoso en su época, o sea, no estaba hablando con cualquiera, ¿no? Y este Pietro Tenerani ya era una persona más o menos mayor e hizo
pues eso, una representación de Simón Bolívar. ¿Cómo le representó? Bueno, pues vistiendo atuendos militares y por encima de ellos una toga romana. Así, bueno, pues está mostrando el carácter militar de Simón Bolívar a la vez que está haciendo una referencia a los emperadores romanos. Luego, en su mano izquierda, porta la Constitución. Y así, bueno, pues hace una referencia al nacimiento de la República de Colombia. Y en su mano derecha porta una espada, ¿no? Una espada que sabemos que entre los militares también es una especie de cetro de mando, ¿no? Así que, bueno, está mostrando tanto el carácter militar de Bolívar como su carácter de mando. Y luego, además, es curioso que esta estatua tiene un medallón y en ese medallón se hace una referencia a Washington, ¿no? al prócer estadounidense. Y aquí la verdad es que no he leído exactamente por qué se hace esa referencia a Washington, pero yo tengo mi propia teoría, que bueno, puede ser totalmente falsa. Y es que Pietro Tenerani fue alumno de otro escultor, un escultor llamado Canova, Antonio Canova. Y este escultor había representado a Washington. O sea, Canova había hecho una estatua de Washington, que también portaba una toga. Y Canova, según se indica, le dijo a Tenerani, cuando era su alumno, le dijo, mira, tú vas a hacer una estatua de una persona tan importante como la que estoy haciendo yo. Entonces, bueno, sea por esto o no sea por esto, yo aquí veo que Tenerani estaba haciendo, digamos, unas referencias al trabajo de su maestro, tanto en el medallón de Washington como en el hecho de que Bolívar porte una toga en esta estatua, porque es una simbología un poco extraña, ¿no? Bueno, una vez hecho el diseño, el bueno de Paris Ricaurte se lo llevó a Múnich y allí pues se fundió la estatua. Y luego pues la transportó hasta Colombia. Que bueno, esto es un problemón. O sea, fijaros, un diseño italiano, se forja en Alemania y se transporta hasta Bogotá, nada menos. Que bueno, hoy en día sería ya un problema logístico razonable, pero bueno, que se puede solventar fácilmente, pero estamos hablando del año 1846. O sea, eso era un auténtico problemón, cómo llevar esta estatua desde Múnich hasta Bogotá. El caso es que la estatua llegó a Bogotá a principios de 1846 y el 20 de abril de ese mismo año, Paris Ricaurte mandó una carta a la Asamblea Nacional de la Nueva Granada y le dijo que colocase la estatua pues donde estimen oportuno, que él donaba la estatua para que la Asamblea la coloque donde quiera. Y bueno, pues la Asamblea en 4 días ya respondió diciendo que muchísimas gracias, que ellos lo aceptaban encantados semejante regalo. ¿Y dónde la fueron a colocar? Bueno, pues en el centro de la Plaza de la Constitución, que después fue la Plaza Simón Bolívar. Entonces quitaron esa vieja pila, la pila que estaba, digamos, presidida por el famoso mono de la pila, y ahí pusieron la estatua de Simón Bolívar, donde sigue hasta el día presente. Esa estatua se inauguró por todo lo alto el día 20 de julio de 1846. Bien, en esta inauguración se hizo algo que era bastante típico en la época, allá por mediados del siglo XIX, especialmente en América, que era entregar medallas como una forma de recuerdo a los presentes, a las autoridades y demás. Claro, vamos a ver, si Paris Ricaurte estaba haciendo una estatua semejante por todo lo alto, tan bonita, diseñada por un italiano, forjada en Múnich, traída hasta Bogotá, pues hombre, no iba a entregar unas medallas cualquiera, ¿no? Por supuesto que él hizo unas medallas, digamos, dignas de semejante acontecimiento. Entonces, bueno, pues diseñó unas medallas, que son las que se está representando en este vídeo, y que, bueno,
una de ellas es la que está subastando la Sociedad Numismática de Colombia. En ella se encuentra, en el anverso está la estatua de Simón Bolívar y en el reverso aparece una escena donde está Simón Bolívar liberando a unos personajes, ¿no? Unos hombres, unas mujeres y un niño que son afrocolombianos, y se está liberando con una ley. Ahí está haciendo una referencia a un decreto que hizo Simón Bolívar en 1816 por el que se abolió la esclavitud. Bueno, esto es lo que se suele contar. Sí que es verdad que he visto que otros autores consideran que no fue el caso, que Bolívar no abolió la esclavitud. La verdad es que tampoco tengo capacidad como para discernir y discutir sobre este tema. Pero bueno, sí que se suele indicar que fue Bolívar el que abolió la esclavitud en la Nueva Granada en el año 1816. Y esto fue uno de los grandes logros, digamos, civiles o sociales de Bolívar. Bien, pues se forjaron en total 265 medallas, de las cuales hubo 200 medallas que se repartieron entre los asistentes. Estas eran medallas de bronce, o sea, 200 medallas de bronce. Bien. Luego hubo otras 50 medallas de plata que fueron destinadas a personalidades importantes y al cuerpo diplomático. Y luego hubo 10 medallas bañadas en oro que fueron destinadas a altas dignidades. Y por último hubo 5 medallas de oro macizo que se entregaron a cada una de las naciones bolivarianas a través de sus misiones diplomáticas. O sea, entiendo que estas medallas irían pues para la jefatura de Estado de cada una de estas naciones o países bolivarianos. Ojo, cuidado, que la idea de bolivariano no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día en mente en el siglo XXI por bolivariano, ¿no? Pues porque, digamos, la publicidad venezolana ha hecho que cambie esa palabra en el imaginario colectivo. Cuando hablamos de las naciones bolivarianas, o cuando en su época se hablaba, se estaban refiriendo a las naciones o los países que había liberado Simón Bolívar, que en su momento eran 5, eran Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia. Hoy en día son 6 porque Panamá se disgregó de Colombia, como sabéis, se separó en 1903, con lo cual en esta época, en mediados del siglo XIX, solamente eran 5, que son esos 5. Entonces, bueno, pues se entregaron esas 5 medallas de oro macizo para cada uno de estos 5 países y entiendo yo que se darían a la jefatura de Estado. ¿Qué ha pasado con esas medallas? Pues en muchos casos no se sabe. Varias de ellas acabarían fundidas. Esta que se está subastando es la que se quedó en Colombia y que luego fue poseída ni más ni menos que por 3 presidentes de Colombia: Carlos Holguín, Jorge Holguín y Carlos Eugenio Restrepo. Y bueno, pues ahora sale a subasta y sale por 220 millones de pesos. Ojo, cuidado, estos son unos 50.000 euros. Que bueno, viendo la trayectoria y la importancia de esta medalla, pues tampoco es que sea un precio, creo, realmente excesivo. Lo único que, bueno, desde luego no es un precio accesible para la inmensa mayoría de nosotros, está claro. Bueno, espero que os haya gustado la historia. Creo que es muy muy interesante, especialmente para todos aquellos a los que les interesa la historia de Colombia. Y nada, yo me despido, sin más que recordaros que la subasta de la Sociedad Numismática de Colombia es el día 12 de agosto de 2023 y que en la descripción y en el primer comentario, además en el artículo que acompaña este podcast, ahí tenéis los catálogos en PDF para que los podáis descargar. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.